¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La llegada de la pandemia, hemos hablado de muchas consecuencias, ¿cierto?, que ha provocado en distintos ámbitos. Bueno, pero hoy día vamos a hablar de sus efectos en los jardines infantiles. Muchos jardines infantiles han tenido que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de que los niños asistan a clases, una situación que va a generar que miles de niños se queden sin un lugar donde jugar, donde aprender, donde encontrarse, donde relacionarse. Es ahí cuando surge la pregunta de qué tan importante es contar con espacios públicos y de libre acceso para esos niños. Y para hablar de esto, les presento a mi entrevistado. Nombre: Diego Blanco. Cargo y estudios: Psicoanalista, director clínico de la Casa del Encuentro. La labor de la Casa del Encuentro en pandemia. El uso de la tecnología y espacios virtuales han tomado gran relevancia en cuanto les permiten continuar comunicados desde la distancia y hacer un poco más ameno el encierro. En esa línea han desarrollado diversas iniciativas o dispositivos de emergencia como el Aló Casita, la radio del encuentro o los encuentros en cuarentena a través de Facebook Live y Zoom respectivamente. Diego, bienvenido a nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Connie, muy bien. ¿Y tú? Bien, pues preocupada por lo que pasa con nuestros niños y por eso queremos hablar contigo primero desde la vereda del diagnóstico. Hemos visto, por supuesto, que los niños no están yendo al colegio, pero tampoco los niños menores están yendo a los jardines infantiles. Y eso ha significado que los jardines infantiles, la mayor parte de ellos no puedan resistir. Muchos de ellos han cerrado, han suspendido a sus trabajadores, pero algunos de ellos simplemente cerraron o están cerrando o van a tener que cerrar. Y la gran pregunta que se hace uno ahí es, ¿qué va a pasar con esos niños en el futuro primero? ¿Cuál es el diagnóstico que ves tú? Sí, yo veo personalmente un diagnóstico muy complicado porque los jardines infantiles particulares están cerrando ya hace un buen rato, producto de la pandemia, como tú lo adelantabas. Y bueno, hay varios datos que están circulando sobre eso, y entre esos, entre julio y agosto, el 40% de los recintos ya cerró. Y lo complejo es que a octubre el 88% lo haga también. Entonces eso significa que 122.000 niños aproximadamente no cuenten con jardines para poder ir. Y me tomo una palabrita que tú decías antes, para poder relacionarse. Entonces, la pregunta, o más bien el diagnóstico, es bien dramático, porque hay muchos niños y niñas que no van a poder, digamos, cómo vincularse en los espacios que antes lo hacían. Y si a eso le agregamos que ya durante todos estos meses no han podido vincularse de la manera normal que lo hacían con otros niños, ¿cierto? Porque no han podido ir a esos jardines y muchos de ellos, además sus padres, durante este periodo tal vez han estado trabajando en la casa y han podido quedarse con ellos, pero después además no habrá, en el momento en que, y a medida que los adultos van regresando a sus labores presenciales, tampoco hay donde dejar a esos niños. O sea, además es un problema familiar completo. Pero ¿cuál es el principal, desde tu mirada de psicoanalista, el principal problema de que un niño no tenga un lugar, un espacio como el jardín infantil, ¿cierto?, donde ir a jugar, a relacionarse, a aprender? ¿Cuál es el principal problema para ese niño? Sí, es muy interesante ese tema que tú planteas, Connie, porque efectivamente, bueno, puede ser observado de distintas áreas este tema. Puede ser observado desde el área de género, desde el área política, el área educacional, como también de la salud mental, lo vamos a poner en esos términos. El grave problema que se presenta en esta situación es que toda la sintomatología que pueden comenzar a fabricar niñas y niños no necesariamente va a tener que ver con un asunto individual o familiar incluso, sino que ante todo social. Y ahí sí, social y político, porque los niños que dejan de vincularse empiezan a criarse y a desarrollarse en un ambiente de mucha de soledad, de desconfianza, donde el encuentro con el otro está
prohibido por asuntos sanitarios, en este caso, pero el vínculo va quedando asociado en un marco de soledad, de desconfianza, y eso evidentemente trae, sin duda, una correspondencia a la sintomatología que puedan desarrollar. Entonces, el problema aquí es cómo, por un lado, vamos a pensar la salud mental, que no puede ir siendo pensada en un orden familiar cerrado, digo, o a nivel individual, sino que es ante todo social, ¿no? Y ahí entonces surge la pregunta, ¿cómo se está pensando los espacios sociales en la ciudad para los niños y niñas? ¿Existen esos espacios hoy día en nuestras ciudades, esos espacios abiertos, cuidados, ¿cierto? Que sean protegidos, donde los niños puedan ir y vincularse con otros? Bueno, claro, sí, está el lugar que trabajamos, Sí, pues está la que Casa del Encuentro. está la Casa del Encuentro, que es un espacio, muy brevemente, es un espacio para niños y niñas entre 0 y 6 años, que pueden ir sin pedir hora previa, es un espacio de socialización temprana, suelen ir bebés, digamos, incluso bebés de días de haber nacido, van las madres, muchas veces hay ocasiones que salen del hospital, ¿ah? Y van a la Casa del Encuentro, entonces es un espacio de socialización dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué otros espacios de socialización que no estén en el marco de la educación o como de los discursos sanitarios? Porque, por ejemplo, en los controles de niños sanos en los consultorios, hay espacios, por ejemplo, donde incluso en la sala de esperas se van organizando y sucediendo cosas espontáneas. Pero, ¿qué espacios provee la ciudad para poder encontrarse libremente, poder hablar sin tener que rendir cuentas, ¿no? O tener que tener un motivo para poder Claro. hablar. Ese es el gran punto. Y ahí ¿Mm? es deficiente, nuestra ciudad en esa oferta es sumamente deficiente, ¿no? Yo diría que sí, porque está marcada en las lógicas de la eficiencia, que los niños tienen que rendir, o si no tienen que rendir, tienen que ser educados, o en otros casos más graves, bueno, tienen que ser domesticados, diría yo, siendo más crítico. Pero, por ejemplo, la Casa del Encuentro, que se inspira en un dispositivo francés en Francia, en cada comuna hay al menos 2 casas del encuentro equivalente, que es un espacio para combatir la soledad en la crianza, para que las inquietudes cotidianas, sobre todo de los padres primerizos, no quede en la soledad. Entonces, ¿cómo se va construyendo una ciudad y una sociedad para combatir la soledad y la desconfianza? Esa es la pregunta que recae en los niños, ¿no? Estamos conversando con Diego Blanco, psicoanalista, director clínico de la Casa del Encuentro. Diego, entonces, aquí hay varios problemas. Estoy pensando en saliendo de la pandemia o empezando a mirar hacia adelante, porque uno de los problemas es que los niños no han podido ir a sus espacios normales de socialización, ¿cierto? Que son los jardines infantiles. Y que tal vez no van a poder volver porque esos jardines infantiles no van a estar. Y ahí la pregunta es cuáles son las alternativas, ¿cierto? Pero también podríamos pensar que es una oportunidad para darle pie a estos espacios, a que se creen otros espacios como la Casa del Encuentro. ¿O estoy Yo, siendo yo, muy optimista? No, yo creo que ese es nuestro propósito, de hecho, Ujú. solo que nos topamos con una variante que no nos ha sido fácil poder llevarla, que ¿Cuál? es efectivamente, por ejemplo, uno abre la Casa del Encuentro, un dispositivo para que los niños vayan libremente, sin motivo de consulta. Pueden ir chicos con patologías como sin patologías, simplemente con el deseo de encontrarse. Pero rápidamente surge allí las demandas, ¿sí? Entonces, la lógica de la eficiencia. Si un niño va, entonces, ¿cómo va a salir del lugar? Bueno, ¿por qué no podemos proveer un espacio simplemente para que los niños puedan jugar, hablar y sus padres o madres puedan hablar de sus inquietudes y así no pasar la crianza solos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se está pensando la ciudad por un lado, pero cómo se está pensando también, y aquí hay un punto que es muy importante, sobre todo para lo que viene aquí en este país en octubre, la participación social de la niñez? ¿Qué lugar va a tener la niñez en la ciudad para que deje de ser minoría como ha sido históricamente? Y ahí la pregunta es, ¿qué es una ciudad amiga con los niños? ¿Qué es una ciudad donde los niños participan, como dices tú? ¿Tendremos que pensar, por ejemplo, en el caso de Francia como un ejemplo?
yo creo que siempre hay que pensar más bien la participación social con la niñez situada en lo local, en este caso Latinoamérica, particularmente en el caso chileno, ¿no? Ujú. Cada comuna, cada sector tiene su modo, su historia, su memoria de poder llevar la participación, ¿no? Porque incluso hoy en día, con la pandemia, las ollas comunes fueron lugares de cuidado y de Sí, pues. participación social con los niños, ¿no? Eh, pero sí podemos tomar el rasgo, yo diría, fundamental que tiene Francia, y a mí me parece tremendamente interesante, que es que los niños puedan tener un lugar en la ciudad para poder participar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa poder otorgar un espacio de salud mental, por así decirlo, que incluya una dimensión cultural, que incluya una dimensión de participación y otra dimensión social. Es decir, que puedan ser parte también activamente de la construcción de una ciudad o de una sociedad. Ya, pero entonces la otra forma de preguntarlo es cuánto nos falta a nosotros o qué nos falta a nosotros para que nuestra ciudad y nuestras ciudades sean amigas de los niños. ¿Qué nos falta? Buena pregunta. Yo diría que nos falta el componente de poder, yo quizá insisto con este concepto, ¿ah? Pero porque me parece que es fundamental. Mm. Eh, nos faltaría como sociedad darle un lugar participativo a la niñez. Eso ¿Cómo se hace sería, eso? ¿cómo se hace? Poder, por ejemplo, proveer un espacio para que los niños puedan opinar, para que los niños puedan crear juegos no guiados, para que pueda haber un espacio sin programas a priori, donde se tenga que enseñar y decir qué hacer, y poder escuchar efectivamente el modo de relacionarse, el modo de estar, el modo de vincularse con otros, y los tiempos que cada niño y cada niña tiene para poder levantar un juego, para poder encontrarse con otro, y que haya también, y ahí viene lo fundamental, un marco que permita contener y acompañar todo eso. Desde, en este caso, la Casa del Encuentro lo hacemos desde un equipo de, bueno, psicoanalistas, también fonoaudiólogos y profesores, desde un espacio que acompañe con la palabra esos primeros pasos que se van dando en la ciudad. Ya, pero cuando yo te pregunto qué es lo que nos falta, es un problema de, porque obviamente no es solo un problema de espacio físico, ¿cierto? Y de No. determinar dónde vamos Mm. a darle cabida a estas iniciativas en la ciudad. Es un problema cultural de cómo enfrentamos a los niños, de cómo enfrentamos la educación de los niños. Bueno, Va sí, más es por ahí que probablemente, ¿no? hay un punto, es que ese es el punto, es cómo están pensándose las políticas también en Chile, las políticas de infancia, es decir, si los niños son primero hoy en día, ¿qué quiere decir eso, no? Ujú. Entonces, las políticas de la niñez en Chile están siendo pensadas exclusivamente desde las lógicas de producción. Si los niños tienen que producir siempre, bueno, ¿qué posibilidad de vínculos tienen, no? Entonces, eh, pocas veces, y aquí hay un punto importante, pocas veces la niñez y las políticas de la niñez están siendo pensadas desde un ámbito cultural. Ese es un punto, porque por lo general, toda la mayoría de las políticas de niñez están siendo pensadas desde la subsecretaría de la infancia, con temas, por ejemplo, de cómo abordar la crisis que aún continúa del Sename, desde el costado de la educación, bueno, ¿qué hacemos con la educación? O desde el ministerio, desde el MinSal, ¿qué hacemos con las problemáticas de salud de los niños? Pero bueno, en cultura, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo otorgamos real valor a que los niños puedan hacer una investigación cultural en la ciudad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, poder entrar en los vínculos con otros sin estar mediado por estas políticas de producción o de educación. Estamos conversando con Diego Blanco, psicoanalista, director clínico de la Casa del Encuentro. Diego, tú contabas, adelantabas que la Casa del Encuentro tiene su raíz o inspiración, ¿cierto?, en lo que son las Casas Verdes en Francia, que fueron creadas en 1979. Un grupo de psicoanalistas y educadores se reunió para poder crear estos espacios abiertos a los niños, niñas y a sus cuidadores también, con la finalidad de promover la socialización temprana, prevenir las angustias y las ansiedades propias de los tiempos de crianza, que es algo de lo que hablamos poco, ¿cierto? Sobre todo también, no solamente para los niños, sino para los cuidadores, para las mamás y para los papás. ¿Por qué se les ocurrió a ustedes? ¿De dónde nace esta idea que aquí en Chile, digamos, es algo que es poco tratado? Sí, esta idea surge, bueno, a partir de una experiencia particular que yo tuve ahí en una de las Casas Verdes, pero también como proyecto, como un elemento central de la Fundación Santa Ana,
de poder otorgar un espacio para la niñez. Y de ahí surge entonces cómo poder crear algo más innovador sin que tenga que ver, sin que tenga que estar mediado por exigencias, sino simplemente como proveer un espacio. En este caso partimos en La Pintana, en el centro cívico de La Pintana. Y es ahí donde creamos el año 2014 la primera casa del encuentro, en La Pintana, y comenzaron a ir muchas veces, muy rápidamente muchos niños, muchas madres, muchas abuelas, que no tenían dónde ir. ¿Por qué? Porque, bueno, los parques que hay, que son muy pocos, Sí. son fuente de peligro muchas veces, o salir a la calle, bueno, pues que te puede pasar una bala, o pueden pasar cosas así. Entonces, ¿qué espacios seguros para la niñez hay que sean confiables y uno pueda ir de libre acceso, sin pedir, sin tener que tener un root, sin tener que tener una exigencia o un motivo de consulta para ir, sino simplemente poder ir y no pasar la crianza en soledad, que es donde se fabrica la mayor parte de la sintomatología. Así surge, como parte de la Fundación Santa Ana, este proyecto como un deseo de poder darle lugar a la niñez. ¿Por qué es tan importante desde tu punto de vista? Tú dices que desde ahí donde surge toda la sintomatología. ¿Qué pasa con los niños en esa etapa y también con sus cuidadoras? Digo cuidadoras porque la verdad es que, seamos honestos, la mayor parte son cuidadoras, son madres en general que se tienen que encargar de la crianza de sus niños. ¿Qué es lo que pasa ahí que es necesario estos lugares? ¿O qué es lo que no estamos haciendo tal vez? Que es necesario, digamos, donde hay que ponerle ojo a esa etapa tan temprana de la niñez. Mira, a mí me gusta mucho ese tema que tú abordas, porque, por ejemplo, en la Pintana, una de las mayores tasas de sintomatología son los trastornos del lenguaje en los niños. A los niños les cuesta mucho poder hablar. Eso, así concretamente, les cuesta mucho poder hablar, y entonces van siendo diagnosticados con una serie de diagnósticos que indican, bueno, le cuesta hablar, entonces tiene que ir al consultorio para que la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo le haga algún tipo de tratamiento y después pase al control de niños sanos con eso cumplido. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué efectos trae eso? Entonces vemos que en La Pintana hay muchísimas escuelas de lenguaje. Y las escuelas de lenguaje son los lugares a los cuales los niños y niñas van y los envían por ser lugares más protegidos. Ese es como el discurso que opera, ¿sí? Entonces uno se va preguntando, bueno, ¿por qué en La Pintana cuesta, por ejemplo? Tomo ese lugar porque es donde está la casa del encuentro. ¿Por qué a los niños les cuesta más hablar que en otros lugares? Entonces uno va viendo ahí el tema de la soledad, que pasan encerrados. ¿Por qué el encuentro con el otro es tan temido? ¿Por qué el encuentro con el otro es tan peligroso? Entonces cuando se ofrece un espacio como la casa del encuentro, un niño que se encuentra con otro, bueno, lo escucha y entonces también es interpelado a responder. Y ahí es que entonces van surgiendo las palabras en un ambiente de socialización, pues que en la casa no suceden. En la casa están los vínculos de siempre, de todos los días, y afuerita de la casa, afuera de la puerta, entonces está todo este peligro que se dice discursivamente, sea real o no, opera como un obstáculo para poder hablar. Entonces esta es una sintomatología ante todo social y por lo tanto política de cómo estamos pensando la niña. ¿Y por eso eligieron ustedes La Pintana para partir? ¿Para instalarse? Mira, fue una mezcla de cosas. Sí, en la Fundación Santa Ana llevábamos ya tiempo ahí. Antes de la Casa del Encuentro también trabajamos, por así decirlo, con un espacio de palabras que hicimos un taller literario con niños, que fue muy bonito. Pero fue porque ahí había espacio. Acuérdate que ahí la Pintana es una comuna que se crea en el 84 como comuna, claro. Y antiguamente era lugar agrícola, entonces los terrenos son muy grandes, y ahí había un espacio de la Fundación Santa Ana que pensó, entonces dijo, bueno, aquí tenemos espacio, entonces estamos en el centro cívico que está al lado de Carabineros, de Bomberos, del Registro Civil, del COSAM, en fin, pongamos una casa del encuentro aquí como un espacio para que puedan entrar y salir los niños junto con sus mamás, sus papás, las veces que quieran. ¿Y Pero fue porque había un espacio. cómo ha sido la experiencia durante la pandemia? Porque ahí los niños no han podido salir, por lo tanto me imagino que no han podido ir a la casa del encuentro, pero yo entiendo que ustedes han hecho y han realizado iniciativas también para poder suplir eso. Sí. ¿Qué es lo que han hecho y cómo ha sido esa experiencia? Sí, ha sido bien desafiante porque es un equipo que prioriza el encuentro, la Claro, presencia. es presencial, o sea, se llama Casa del Encuentro. Exacto. Entonces,
tanto en la otra casa del encuentro, que es en Renca, como en La Pintana, hemos creado lo que tú decías al comienzo, estos dispositivos de emergencia. Está la Loca Cita, que lo hacemos a través de Facebook, que es una instancia donde contamos un cuento, y ha sido re bonito, porque con el tiempo los cuidadores que fueron a la casa del encuentro, o a la casita, como le decimos, van comentando ahí. Entonces, uy, aquí estamos con la Matilda escuchando, hoy aquí estamos con Renato escuchando el cuento, y dice esto otro. Y en Renca también hemos creado dispositivos bien bonitos, que son a través de Zoom, por ejemplo, un taller literario con niños. Niños que se reúnen, se inscriben en el taller y van contando un cuento colectivo. Ha sido muy lindo eso. Entonces son verdaderos cuentos de pandemia desde el encierro, pero que se van encontrando por este dispositivo de Zoom, en este caso. También está la radio del encuentro, que son a través de podcast, hacemos temáticas, distintas temáticas variadas, y invitamos a algunos profesionales de afuera del equipo, y también tenemos un espacio que fue muy interesante, también dirigido para padres y madres, un grupo de palabras, es decir, como a través de una pregunta, ¿cómo ha sido criar en pandemia? Se llenó esa instancia, y claro, estaban todos muy agobiados, ya habían frases tales como, estoy agobiado del cansancio de la pandemia, o sea que ya no se puede más. Entonces, hemos ido abordando desde la misma ética, por así decirlo, de la Casa del Encuentro, instancias que hemos podido, con lo que hemos podido, digamos, en lo virtual. Diego, y en ese sentido, como psicoanalista, ¿cómo ves tú qué consecuencias podrían tener? Pues estamos todavía en esto, ¿cierto? Pero ya hay muchas comunas que están más libres, los niños pueden salir a la calle. Recordemos que por meses a los niños no se les dio ningún permiso, y yo siempre encontré que era insólito que se pudiera sacar a pasear al perro y no a los niños a dar una vuelta. Pero ¿cómo ves tú las consecuencias que puede tener estos meses de encierro, todo lo que ha pasado, la dinámica interna, que en algunas casas esto ha significado también, bueno, en lugares como donde están ustedes, ¿cierto?, donde hay hacinamiento, y por lo tanto también esto genera muchas veces de violencia o abuso, etcétera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nuestros niños? Sí, yo creo que esa es una pregunta que varios de los profesionales de la salud mental nos estamos haciendo, ¿eh? Y lo que hemos hecho en la Casa del Encuentro es ir a preguntarle a los niños cómo ha sido este tiempo para ellos, y desde ahí levantar entonces quizás hipótesis, Sí. pero ¿Y qué dicen los niños? bueno, los niños dicen que echan muchísimo de menos a amigos, a primos, a tíos, quieren abrazarlos, o sea, el Zoom o los dispositivos virtuales no bastan, eso es lo que más dicen los niños. Yo quiero abrazar a otro, yo quiero jugar con mis amigos, quiero ir al colegio a jugar, quiero ir a encontrarme con otros, quiero salir. Eso es lo que más dicen los niños en un proyecto muy bonito que hicimos en la Casa del Encuentro hace un mes atrás. Se llama Voces de la Niñez Ciudadana, que lo pueden encontrar ahí en el canal de La Casita, así se llama en YouTube. Y los niños van respondiendo a esta pregunta. Pero como consecuencias de que va a traer esto, yo me atrevería más bien a hablar de lo que tú decías antes, es decir, cómo estamos pensando las políticas de la niñez y cómo vamos a tener que proveer espacios para hablar antes que retomar esta normalidad de tener que seguir educando, de tener que seguir previniendo contagios. La salud mental actualmente está recontra exigida, muy exigida, las problemáticas son tremendísimas, y se van a tener que proveer espacios de palabra, de escucha, sin tanto interferencia de lógicas como de producción, es decir, como tienen que mejorarse todo. Aquí se tienen que proveer espacios para que los niños puedan hablar, encontrarse de a poco, en la medida que la pandemia lo vaya permitiendo también, pero ante todo de poder hablar. Yo no me atrevería a adelantarme con un diagnóstico así de consecuencias, porque no estamos siendo afectados aún. Claro, probablemente eso se verá después, ¿cierto? Vamos a ver las Sí. consecuencias después. ¿Podemos pensar en algún aspecto positivo para los niños de esta pandemia? Estoy pensando en aquellas familias que tal vez son las menos, yo no lo sé, pero que han podido estar en la casa de una manera tranquila, trabajando, porque obviamente si a esto además le agregamos que perdiste la pega y que no sabes cómo parar la olla, se complica aún más, ¿cierto? Pero estoy pensando en niños que han estado con sus padres, o con uno de ellos, al menos, tal vez, como nunca antes, o como nunca más van a poder estar. Y tal vez eso también tiene algo de positivo, ¿no?
Tremendamente, sí, eso también respondía a los niños, como que he podido jugar con mi papá, he podido jugar con mi mamá, han podido estar un montón, ha sido muy, muy frecuente papás y mamás que han podido acompañar el crecimiento de su hijo, o sea, Sí. un papá que ha sido, me estoy acordando de una situación, dice, jamás pensé, mira cómo estamos, jamás pensé que iba a ver a mi hija el primer día cuando caminó, porque por lo general sucede en otros lados. Entonces, Ujú. ser testigo de esa experiencia, yo creo que eso es un gran beneficio de esta pandemia que nos entrega precisamente cómo la ciudad puede proveer un espacio para que las experiencias tengan memoria. Ese es el problema. Hay una ciudad que no tiene memoria, lo sabemos. Entonces, ¿cómo posibilitamos para la niñez espacio donde papá, donde mamá, donde la abuela, el abuelo, tíos, ¿por qué no? La familia pueda ser testigo de una experiencia donde los niños van creciendo. Entonces, eso ha sido lo bello de esta pandemia, entre comillas, bello, porque Ujú. bueno, pero ha sido re lindo cómo estas experiencias han podido ser, han tenido un testimonio, digamos, por así decirlo. Estamos conversando con Diego Blanco, psicoanalista, director clínico de la Casa del Encuentro. Bueno, y como tú dices, vienen los desafíos, ¿cierto? ¿Cómo y por dónde empezamos a generar estos lugares, estos espacios de encuentro? Porque los jardines infantiles, muchos de ellos no van a estar. No, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que sí, debiéramos hacer? ¿Qué es lo urgente? Porque tenemos Casa del Encuentro, pero tenemos en La Pintana y en Renca, y la ciudad, claro, y hay muchos más niños, en otros espacios. ¿A dónde apelarías tú? ¿Por dónde debiera partir sí. esta solución, digamos? Yo tengo la esperanza de que el área cultural tome las riendas de esto y pueda hacer un trabajo mancomunado junto con el área de educación y el área de salud. Creo que esa es la vía que podemos pensar, entre otras cosas, una posibilidad a lo que viene con la niñez, que es muy, muy grande. O sea, es probable que el próximo semestre los jardines o colegios no puedan tener las clases tal como ocurrían antes de la pandemia, quizás sea algo más mixto, lunes y martes, por ejemplo, puedan ir los niños, en fin. Pero lo que se viene fundamental es cómo proveer un espacio, políticas culturales, para que la niñez pueda tener lugares donde encontrarse, donde jugar. Las plazas van a tener que ser, por ejemplo, espacios fundamentales Ujú. de las plazas ciudadanas, ¿La ¿no? plaza para ti es un lugar adecuado para eso? Es un lugar adecuado en la medida que también la municipalidad lo Claro. permite. Es que ese es el punto, es decir, como La Pintana tiene parques hermosísimos, Mm. ¿sí? Pero bueno, ¿qué espacio entonces hay para la niñez? Hoy día, por ejemplo, las plazas, no, los niños, ¿qué lugares pueden correr, pero no pueden jugar, porque No. los juegos están cerrados, están sellados, ¿no? Entonces, en la medida que la municipalidad permita que las plazas tengan la posibilidad de generar encuentros, de que sean seguras y que sean acompañadas también, porque una plaza solitaria no da muchas ganas de estar ahí, en algunos sectores de la Mm. ciudad sobre todo. Bueno, van a tener que ser fundamental encontrar la municipalidad y las formas de proveer y permitir que los espacios públicos, como las plazas, puedan ser verdaderamente utilizadas con todas las medidas sanitarias para que permitan generar encuentros. La Casa del Encuentro es un espacio como una plaza, pero un poco Claro, más segura. exacto. Bueno, vamos al recomendado, Diego, para quien esté interesado en conocer más detalles de lo que hemos hablado durante esta media hora, de conocer la Casa del Encuentro. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dejar? ¿Un libro, un paper, página web, Sí. que tú consideres un aporte al tema? Bueno, sí, la semana pasada tuvimos el lanzamiento, de hecho, del libro de la Casa del Encuentro, el segundo libro. Lo sugiero mucho porque está muy lindo, contempla la experiencia de casi 7 años, editado por la editorial Cuarto Propio. Lo pueden encontrar en www.cuartopropio.com, que es el sitio de la editorial, o en estos sitios de busca libre. El libro se llama Espacios para la Infancia en la Ciudad. Lo compilé junto a Claudia Corimil y yo, Diego Blanco. Lo pueden encontrar a nuestros nombres. Y también pueden ingresar al sitio de la fundación, fundacionsantana.cl, y o el de la Casa del Encuentro, que también está anexado, cdelencuentro.cl,
que la Casa del Encuentro es una sede de la Fundación Santa. Perfecto. Muy buenas recomendaciones entonces. Muchas gracias por esta conversación, Diego, por este programa. Gracias a ustedes que nos han seguido por Instagram TV y a todos, por supuesto, que nos han escuchado por la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.